Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 547, correspondiente al día 6 de septiembre de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de un comprovinciano por COVID-19. Se trata de un vecino de Villafañe, Zacarías, de 50 años de edad. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.291 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 39 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un índice de positividad del 0,9% en personas de entre 1 y 72 años de edad. Estos casos positivos corresponden a Ciudad de Formosa, 13, Palo Santo, 6, 4 casos en Las Lomitas e Ibarreta, 2 casos en El Colorado, Villafañe y Riacho G, y 1 caso en Laguna Yema, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Bartolomé de las Casas y Misión Leixí. Se verificó asimismo el ingreso de 1 caso positivo desde otra jurisdicción, puntualmente desde la provincia de Tierra del Fuego. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 78 pacientes recuperados que corresponden a 19 localidades. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 63.052. Total de pacientes recuperados, 61.065. Casos activos, 742. Fallecimientos por coronavirus, 1.185. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 60. Cantidad de test realizados a la fecha, 1.107.136. Lo que arroja un índice de positividad acumulada del 5,7%. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 485. Ingresos a la provincia, 791 vehículos y 1.937 personas. Control en la vía pública, 9.152 personas y 4.569 vehículos. Infracciones, 14 vehículos y 49 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 2. 6. Avanzando con la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Formosa, informamos que ayer recibieron la segunda dosis de la vacuna Sputnik V las clases 1966 a 1970 que habían recibido la primera dosis hasta el día 15 de agosto. En el día de hoy están recibiendo la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca
Las clases 1985 y anteriores de la ciudad capital que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hasta el día 26 de junio inclusive. Recordamos que mañana, martes 7 de septiembre, iniciaremos la vacunación de las personas con factores de riesgo pertenecientes a las clases 1971 a 2003, residentes en la ciudad capital, que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V hasta el día 17 de agosto y se hayan inscrito para completar el esquema con la vacuna AstraZeneca. Esta tarea, esta vacunación de segunda dosis con AstraZeneca para quienes recibieron la primera dosis de Sputnik V con comorbilidades, personas con comorbilidades, continuará el día jueves 9 de septiembre. 7. Con provincianos, los 39 casos positivos reportados en el día de hoy en toda la provincia significa el número más bajo logrado en 169 días. Esta sustancial mejoría de nuestros indicadores sanitarios no es casualidad. Es fruto del compromiso de una verdadera comunidad organizada, de un Estado presente que atiende las necesidades de las familias formoseñas en cada rincón de la provincia, de un sistema público de salud fortalecido para implementar una estrategia sanitaria que demuestra su eficacia y es fruto del trabajo sistémico de las distintas áreas del gobierno provincial y la articulación con los municipios para atender integralmente a la emergencia y ser una de las provincias más eficientes del país en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Estos importantes resultados no nos deben hacer bajar los brazos y por eso seguimos siendo la provincia que más testea en proporción de habitantes de la República Argentina para prevenir brotes de contagio y seguir avanzando hacia la nueva normalidad. Más allá de quienes están cegados por sus prejuicios hacia Formosa, la única verdad es la realidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 547 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Y hay un aspecto que es clave y fundamental en esta estrategia sanitaria, en esta verdadera política sanitaria que estamos llevando adelante, pueblo y gobierno, y es que el protagonismo de los habitantes de la provincia de Formosa es fundamental. Es clave y fundamental y eso nos permite sentirnos orgullosos y orgullosas de ser formoseños y formoseñas. Nadie nos va a quitar ese orgullo de sentirnos de esta tierra. Hayamos nacido aquí o la hayamos elegido con alma y vida. Tener sangre de quebrachos se nota, se percibe. Y así, juntos, juntas, todos unidos y unidas, estamos saliendo de esta situación. Pero como la mirada que debemos tener sobre esta cuestión es una mirada integral, abarcativa de las distintas situaciones de la vida, tal como nos lo propone el modelo que nos pertenece a todos y todas, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará
una perspectiva económica sobre esta cuestión. Doctor. Muy buenos días a todas y a todos. Queremos mostrarles hoy, en algunas pocas placas, la marcha de la industria, la marcha de las pymes en nuestro país. Pero también, en primer lugar, queremos mencionar que hoy se celebra el Año Nuevo Judío, con la aparición de la primera estrella, dando comienzo a esta festividad en la que el pueblo hebreo festeja sus 5.782 años. Feliz Año Nuevo para toda la comunidad que vive en nuestra provincia. En primer lugar, queremos mostrarles un índice de producción industrial manufacturero. La industria manufacturera es aquella industria que toma materia prima diversa, distinta, y con un proceso industrial, un proceso semi-industrial, elabora un producto que luego saca a la venta. Este índice, que es del Instituto Nacional de Estadística y Censo, marca, en una flechita amarilla ascendente, tenemos el mes de julio del año 2019 y con una flechita roja tenemos el mes de julio del año 2021. ¿Qué ocurrió? Esa onda amarilla marca el índice mes a mes. Esa onda amarilla marca una tendencia. Si ustedes ven, mayo del año 2019 comienza a caer el índice de producción industrial de la Argentina, cae hasta diciembre del 2019, tiene en el mes de enero y febrero del 2020 un amesetamiento y luego cae estrepitosamente en los meses de abril y mayo del 2020, es decir, en los meses en que la pandemia hizo que prácticamente la actividad industrial fuera cero en la Argentina. A partir de junio, julio del año pasado, comienza a levantarse esa onda amarilla y hoy, donde está la flecha roja, son junio y julio del 2021, ya estamos en una producción industrial que es igual o similar a la prepandemia. ¿Qué pasa con las pymes? Puedo decir que son las grandes empresas y medianas empresas. Las pymes, según información de CAME, que es la entidad madre que nuclea a las pymes en nuestro país, han tenido un comportamiento bastante parecido. En diciembre del 2019, todo el año 2019, como ustedes lo ven allí, la evolución fue negativa de la actividad industrial de las pymes. Enero y febrero tienen un leve repunte y luego se caen estrepitosamente al mes de abril del 2020, como lo decíamos. Allí comienza a crecer nuevamente la actividad industrial en las pymes, mayo, junio del año pasado, y luego en enero de este año tenemos nuevamente una caída, producto de otro brote de coronavirus, y después de marzo y abril comienza a levantarse y, como pueden ver, ya está también la actividad industrial de las pymes, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, en parámetros iguales y en algunos casos superiores a la prepandemia. ¿Qué pasó con la variación de la actividad industrial de las pymes? Es decir, ¿cuáles crecieron más, cuáles crecieron menos? Si nosotros comparamos julio 2021 versus julio del 2019, que no había pandemia, han crecido, por ejemplo, productos metálicos, maquinarias y equipo un 34 puntos más, textil e indumentaria lo mismo. El promedio general país del crecimiento ha sido 17,9. Y allí hay otros que han crecido un poco más, un poco menos, pero la actividad industrial de las pymes, comparando el 2021, años de pandemia, versus el 2019, indudablemente hay un crecimiento notable. ¿Cómo andamos con el tema de las ventas? Las ventas minoristas de las pymes, según CAME. Bueno, en el año 2019, como ustedes lo pueden ver, el índice de las ventas fue negativo. El año 2020 comienza
amesetándose y luego se cae abruptamente en el mes de abril, marzo, abril y mayo, y luego comienza a recuperarse y estamos ya en el año 2021 con índices superiores en ventas minoristas pymes a lo que fue el 2020 y superiores a todo el año 2019. La evolución de las ventas minoristas, es decir, a quién le fue bien, a quién le fue más o menos, tienen porcentajes que van desde el 31%, promedio general del país es el 11,4%, en julio del 2021. Y fíjense que hay una curiosidad. Hay, de acuerdo a CAME, a esa fuente, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, habría dos, son los últimos de la tabla, que están en resultados negativos. Julio del 2021 versus julio. ¿Qué pasó en julio del 2020? Que realmente había muchas restricciones, entonces se ve que se dedicó muchos ingresos para ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción. Indudablemente, lo mismo que en farmacia. Se dedicó más dinero en las ventas minoristas pymes en ese mes del año pasado que en este mes. Los demás son todos altamente positivos. Otro dato interesante, que es con base en información del Banco Central de la República Argentina, es la participación de las pymes en los créditos, de los créditos en pesos que se otorgan a través de cualquier tipo de bancos. Según el Banco Central, indudablemente en mayo de este año, que es la última información, la participación de las pymes en la obtención de créditos es sobre la masa total el 50%. Es decir, de la torta de créditos que los bancos otorgan en la República Argentina, un 50% va a empresas medianas y grandes y un 50% va a las pymes. En diciembre del 2019 las pymes llegaban al 39% de esta porción y el 61% era para las grandes empresas. Y este cuadro, que tiene como base la Secretaría de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, nos señala algo que es muy, muy importante, que es a agosto del 2021, nos dice que 177 proyectos fueron aprobados por un monto de 15.371 millones de dólares. Allí están los sectores, fundamentalmente minería, petróleo, automotriz, hidrocarburos, etc. Origen del capital, empresas extranjeras. Empresas nacionales presentaron y aprobaron proyectos por 701, por 13.372 millones, y los rubros son más o menos los mismos. También está energía, farmacia, autopartes, etc. Y hay origen de capital mixto, es decir, parte extranjero y parte nacional, 18 proyectos aprobados y en marcha por 4.930 millones. Entonces, si ustedes se fijan en el resumen del cuadro, quiere decir que hay funcionando 896 nuevos proyectos empresariales en la Argentina por 33.673 millones de dólares, que en muchos casos se van desenvolviendo en distintos años. ¿Pero por qué traemos esta referencia? Porque 33.673 millones de dólares, 896 nuevas empresas en la Argentina, significa mucha mano de obra y mucho aporte al Producto Bruto Interno. Muy distinto a los 44.000 millones de dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional allá en el año 2018, que continuaron hasta las elecciones del 2019, donde no hay un solo proyecto industrial, no hay un solo proyecto comercial, no hay una sola obra de infraestructura, sino que, así como entraban por la puerta giratoria de la bicicleta financiera, salían del país, lo que está probado y registrado en el Banco Central de la República Argentina. Por eso es que traíamos este cuadro de la inversión del sector privado entre enero del año pasado y junio de este año. Este es el último. Muchísimas gracias por la atención que ustedes nos dispensaron.
Muchas gracias, doctor. Si bien es la última filmina, es quizás una de las más importantes, porque ahí nos dice todos unidos. Es la manera en la que debemos estar para enfrentar siempre toda adversidad. Eso lo hacemos en las familias cuando se presenta una situación. Y ante esa situación externa a una familia, la respuesta en Formosa, en un hogar formoseño, siempre es el de unirnos para juntos enfrentar esa situación. Y lo bueno de todo es que somos una gran familia, que habitamos esta casa común que es esta tierra, que se muestra majestuosa desde el río Paraguay hasta la línea Barilari, desde el Pilcomayo al Bermejo, y que se llama Formosa. Y bajo ese dulce nombre nos cobija a todos y a todas. Por eso cuando tomamos decisiones siempre tenemos que tener en cuenta de lo mejor para nuestra familia y respondiendo a nuestra sangre de quebrachos. Por eso, como familia unida que somos, nos importa y mucho cómo están en este momento nuestros comprovincianos y comprovincianas que están cursando la enfermedad. Esta información sensible, esperada, requerida, solicitada, siempre tan amablemente expresada por nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, de las personas que cursan activamente la infección, hoy tenemos 43 comprovincianos que están necesitando la terapia intensiva, causado obviamente por la infección del COVID, y a su vez de ellos hay hoy día 36 que están con la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica, que son obviamente los pacientes, como siempre hacemos referencia, más graves o más críticos, y que representan alrededor entre el 50 y el 80% de posibilidad de fallecer. Este es un grupo muy importante, siempre lo mencionamos. Hay un poco menos que los días previos, por supuesto, pero eso se acompaña también a que hay menos casos, o sea, hay menos ingresos diariamente a la unidad de terapia intensiva, que es el objetivo. El objetivo fundamental es que las personas no se infecten en forma grave, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Y cómo podemos evitar eso? Obviamente que evitar uno adquirir la infección o estar vacunado. Como habrán visto el domingo, la doctora Claudia Rodrigo hizo mención del porcentaje de pacientes sumamente bajo que están con las 2 dosis que les fue mal, digamos, ¿sí? Que tuvieron una mala evolución. Muy pocos casos comparativamente de todas aquellas personas donde no están vacunados o tenían la vacuna incompleta. Por lo tanto, hacemos hincapié en la necesidad de acercarse y completar las 2 dosis necesarias para poder enfrentar a esta pandemia de la mejor forma posible, teniendo en cuenta a su vez que la variante Delta, que ya está en algunas localidades de la República Argentina, como ser por ejemplo Córdoba o Buenos Aires, por lo tanto hay mucha posibilidad que cada vez haya más casos que empiezan a circular esta variante, como así también la variante que está circulando ya, como se dijo y se mencionó, en Paraguay, o sea, lo tenemos mucho más cerca, en Asunción probablemente ya. Así que hay que estar completado el esquema. Y por eso quería comentarles que este martes, o sea, mañana, y a su vez también el jueves, ¿sí? Se va a aplicar la segunda dosis de aquellas personas que tengan la primera, la Sputnik, ¿sí? Si aquella persona que recibió la vacuna Sputnik con su primera dosis hasta el día 17 de agosto, o sea, hasta ese día, si recibió la primera dosis de Sputnik, ahora va a recibir su segunda dosis. En este caso vamos a hacer una combinación con AstraZeneca.
Así que vaya y acérquese, es muy efectivo, es muy buena, no hay efectos, ningún fallecimiento relacionado con esta combinación, es fundamental comentar, es mucho más riesgoso padecer la enfermedad con el riesgo de trombosis posterior, porque hay mucha gente que ha hecho trombosis, accidente cerebrovascular, infarto, miocarditis, pericarditis, bueno, un montón de patologías causadas pura y exclusivamente por el COVID. Por lo tanto, la vacuna debe y previene con esta combinación también. Entonces, las segundas dosis se van a aplicar con AstraZeneca. Acérquese a estos lugares, tanto el martes, o sea, mañana, y el jueves 9, el miércoles no, sino el jueves, martes y jueves, de 8 a 13 horas en estos lugares, que es el Club San Martín, el Club Sarmiento, el Club Patria, el Polideportivo La Paz y el Instituto Pedagógico Provincial. Acérquese con su DNI y su carnecito de la vacuna, y si por algún motivo perdió el carné, acérquese, igual se le va a resolver el problema porque está todo anotado en el sistema. Pero si lleva su carnecito mejor, porque así se le anota ahí la aplicación de esa segunda dosis y tiene todo junto en un mismo lugar. Cualquier cosa, hasta el email de consultas, obviamente, para las vacunas. Si tiene alguna duda, se puede dirigir a esa dirección. Gracias. Lo que se olvida mi compañero de trabajo es que también tiene el código QR en mi portal. Mi QR Salud ahí también tiene la certificación de la vacunación. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil. Quienes no entendemos mucho de Internet, le pedimos a alguna de nuestras hijas, a algunos de los nativos digitales que tenemos en la familia, que entienden todo. Entonces ahí baja la aplicación para poder tener digitalmente la constancia, el carnecito digital, llamémosle de esa manera, el carnecito digital. No tanto papelito, más digital. Y es tan seguro, miren, billetera con el papel billete, con los billetes ahí, está siendo sustituida o por las tarjetas de débito, de crédito, o por la billetera digital, que en el caso del Banco de Formosa es la Onda, un monedero digital. Con eso usted puede pagar. Existen otras, pero no le quiero hacer publicidad a otras empresas que no son de acá. Pero Onda es de Formosa, Onda es formoseña. Así que ahí pueden bajar también en su correo, en su teléfono, y ahí también pagar. Digitalmente también usted puede acreditar de que está vacunado o que se hizo los hisopados. ¿Con qué? Con mi QR Salud. También puede tener su DNI digital. También lo puede bajar al teléfono. Es decir, nos estamos acercando cada vez más al mundo digital. Y eso requiere también que todos reaprendamos, bueno, lo que somos mayores fundamentalmente, pero gracias a Dios ahí siempre tenemos algún familiar nativo digital que te explica todo. Ellos nacieron en este mundo y comprenden cabalmente cómo funciona este mundo digital. No le tenemos que tener miedo, eso sí. Vamos entonces con las preguntas que nuestros compañeros y compañeras periodistas de la provincia de Formosa nos formulan. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, Radio Nacional Las Lomitas y Radio Formosa. Teniendo en cuenta que restan pocos días para las PASO, hay algunos precandidatos que hacen campaña con la pandemia. Inclusive dicen que después de estas elecciones se vuelve a cerrar todo. La pregunta es, ¿se vuelve a fase 1 después de las elecciones? Doctor Vivolini. Justo ayer también hicieron la misma pregunta, así que volvemos a contestar. En realidad es imposible decirle, mira, no lo vamos a hacer o sí lo vamos a hacer. Eso es saber tener, no sé, visión futura inmediata, saber cuántos casos va a haber. Así como se está presentando hoy, no va a ocurrir eso, así como se está viendo,
cómo está evolucionando los casos, que va en descenso, que aumenta la gente que se está vacunando. Por lo tanto, hoy día podemos decir que no hay posibilidad de esas características. Igualmente, la ciencia y la presencia del Delta, no le puedo mentir y decirle, mira, no va a ocurrir eso, con decirle 100% de seguridad. Todo depende, obviamente, de cómo ocurre, porque si acá ingresa la Delta en la Argentina y el brote o la segunda o tercera ola es peor que las anteriores, y por supuesto que alguna medida hay que tomar para evitar muertes, porque para eso estamos, para tratar de que la gente no muera o evitar al máximo posible la mortalidad. Creemos que no, porque obviamente como se está dando las circunstancias, hoy día estamos casi seguros, pero no 100% de seguridad, que eso no va a pasar. Si me permiten ampliar, ya que tocaron un tema que es sumamente interesante. Miren, ese me hace acordar yo tenía un amigo que la novia lo dejó y entonces se convirtió en el novio despechado. Entonces volvía siempre con la cantinela de la chica. Ah, esta que me hizo esto. Pará, ya, superalo, nene. Superalo. Lo mismo está pasando. Entonces, el candidato de Macri, que es Carvajal es Macri en Formosa, quedó enganchado con aquello que él hizo el año pasado cuando decíamos, este va a ser candidato, este no es de los nuestros, está jugando a ser candidato. Entonces venía la que hoy es su compañera de fórmula, presentaba sus escritos en la justicia y él, que era el juez, ahí nomás, firmaba y ya le daba el habeas corpus. Y también le daba las costas. O sea, después hay que pagar ese juicio, ¿no es cierto? Y siempre ganaba y siempre le daba costa. O sea que, bueno. Venía su jefe de campaña, el doctor Lee. Acá, doctor, un amparo, un habeas corpus. Y Carvajal firmaba y salía. Quedaron enganchados en la pandemia. Entonces, como ese es el escenario que les redituó, les garpó políticamente, no digo lo otro, porque lo otro son las costas de los colegas, que los honorarios de los colegas, eso lo fija el juez. El tema es que el juez era este. Y quedaron en esa situación. Entonces, como el mundo ya cambió, el escenario cambió, necesitan sí o sí tratar de llevarlo a usted a aquella situación, porque entonces ahí sí pues tienen su discurso de ellos de, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir ya. Ya está. Ya está. Miren, nos cuidamos entre todos, unidos y unidas. Nos vacunamos entre todos, porque todos estamos participando de la vacunación. Es increíble la altísima participación ciudadana en las vacunas. Nos estamos cuidando con las medidas de cuidado que hemos tenido que disponer. Verdaderamente estamos en otra, y ya estamos construyendo hoy el futuro. Sin embargo, estos siguen allá, en aquella, porque ese es el único discurso que ellos tienen. Sí, superalo. Los formoseños y las formoseñas ya estamos construyendo, ya dimos vuelta a la página. ¿Tenemos que seguir cuidándonos? Tenemos que seguir cuidándonos. Como siempre nos cuidamos, porque siempre cuidamos la familia. Siempre. Siempre. Y en los momentos más difíciles, más. Si salimos de cada situación, salimos de inundaciones, juntos, siempre unidos, los formoseños y las formoseñas. Salimos de inundaciones. Se nos inundó Clorinda entera, salimos todos unidos. Se nos inundó el oeste, salimos todos unidos. Nos quedamos sin agua, salimos todos unidos. Siempre todos unidos. Siempre pusimos lo mejor de Formosa para Formosa, y lo mejor de Formosa es la gente de Formosa. Son los hombres, varones y mujeres que habitamos esta tierra.
Entonces van a quedar en ese discurso. Obviamente, como ya no tienen otra cosa que decir, como ya le sacamos el argumento de que las vacunas son malas, le sacamos el argumento de que estamos todos encerrados, pues le sacamos, cuando digo le sacamos no es el gobierno, es todos juntos, todos juntos. Entonces agitan el miedo de que, no, pasan las elecciones, se cierra todo. El cuco. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Que tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado. ¿Que tenemos que seguir cuidándonos? Tenemos que seguir cuidándonos. Pero también tenemos que ir construyendo hoy, el hoy, para fortalecer el futuro, que estamos haciéndolo juntos y juntas. Pero esto se quedó anclado a la historia, ya está. Tu paso por la justicia federal ya quedó en la historia nefasta de Formosa. Listo. Carvajal es Macri. Lo que sí no tenemos que acordar, todo lo que nos hizo Macri durante esos 4 nefastos años, y va a ser exactamente lo mismo, si ni siquiera tiene propuesta. Le preguntaron en una radio del Colorado qué proyecto tiene y dijo ninguno. Es un sincericidio total. Me lo mandó el intendente del Colorado hace un ratito. Pero es un sincericidio. ¿Qué proyecto tiene? Y él dijo, sí, en Pirané me preguntaron lo mismo y yo dije, no tengo ningún proyecto. ¿Y entonces? Bueno, no importa. Nos salimos de tema. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Ariel Gay, Canal 3 Formosa, para el ministro Ibáñez. Si bien el plazo venció el 31 de agosto, ¿se tiene pensado otorgar un plazo extraordinario adicional para adherir a la moratoria de rentas? Bueno, lo han solicitado, eso me enteré días atrás, y lo está evaluando la Dirección de Renta. Creemos que lo va a resolver ya en las próximas 48 o 72 horas. Siguiente pregunta, por favor. Esta es la última y es de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa, para el ministro González. La gente opina que la baja en la curva de contagios es porque el precandidato oficialista está muy bajo en las encuestas y que la forma de que la gente confíe es anunciando bajas de contagios, arrojando así un buen estatus sanitario. Ministro, ¿cuál es su opinión o qué le puede decir a ese sector de la sociedad que comenta esta situación? Mire, señor Blasich, a mí no me consta que la gente diga eso, porque uno percibe por dónde están pasando las discusiones. Y sinceramente le digo, obviamente yo no soy un seguidor de los 2 candidatos que usted entrevistó el otro día y que vino como mensajero de una, por cierto. No los sigo y obviamente desconozco qué pueden estar diciendo en esos sectores. Pero eso no es la gente. A nosotros nos sirve mucho por dónde están pasando los interrogantes de muchos comprovincianos y comprovincianas que en las distintas plataformas de comunicación tratan de expresar sus pareceres, sus dudas, sus interrogantes durante el transcurso de la conferencia de prensa. Que ciertamente es un mero instrumento de comunicación del Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Los verdaderos dueños son ustedes, que hacen que la comunicación sea como debe ser, es decir, un feedback, es decir, un va y viene. Pues no es unidimensional, que la comunicación va de acá para allá. No, nosotros nos retroalimentamos y ustedes como periodistas también forman parte de ese crear comunicación en esta pandemia. Si hay algo que nos debemos sentir orgullosos los formoseños y las formoseñas, que no hemos mentido. Que no hemos mentido. Sería interesante algún día, y lo invito, Blasich, usted lo puede hacer porque usted es una persona muy, muy preparada,
Hago una compilación de todos los comunicados que fuimos, de todos los partes informativos. 547 tiene hasta el día de hoy. Compulse esos números y después de esos números compúlselos con nuestras realidades. A fin de año, compulse la cantidad de muertos, de fallecidos que hemos ido mencionando y compúlselo con los datos que va a ofrecer el registro civil. Y se va a dar cuenta de que la sobretasa de mortalidad que este año sí vamos a tener es coincidente con la cantidad de fallecimientos que venimos mencionando producto del COVID-19. No mentimos. Si algo estamos orgullosos es que no mentimos, porque ¿dónde vas a ocultar los muertos? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Si damos el nombre incluso. Somos los únicos que damos el nombre. Porque nos duele cada fallecimiento. Detrás de cada persona fallecida hay una historia, hay una familia, hay sueños truncados, porque estas muertes eran prevenibles. Entonces sí, acá tenemos que hacer un ejercicio y pensar de todo lo que ha sucedido. ¿Quién es el culpable de esto? ¿Quiénes son los culpables de esto? Entonces te vienen y te dan cátedra desde canales hegemónicos desde Buenos Aires, candidatos que traen desde otros lugares, y desde los canales de Buenos Aires dice que la política sanitaria de Formosa era malísima. Y entonces, ¿por qué te emperraste en tratar de destruirla con los fallos que dictabas? Si ya estaban sucios. Pasa por ahí la cosa. ¿Cómo van a pensar de que vamos a jugar nosotros con la muerte? Pero ustedes se piensan de que nosotros somos unas personas perversas que nos sentamos acá y nos divertimos diciendo barbaridades. Miren, hemos hablado montones de veces con montones de compañeros y compañeras y en mi caso particular, en mi caso concreto, ministro de gobierno voy a dejar de ser tarde o temprano, porque esto es circunstancial, pero lo que nunca voy a dejar de ser, jamás en la vida voy a dejar de ser, es nieto de Elías de Asunción, hijo de Pilito y de Jorge, y el papá de María Nazaret y de Magdalena. Eso jamás voy a dejar de ser. Jamás. Entonces, nosotros también sentimos las cosas que dicen de nosotros en el sentido de que mentimos e inventamos. No. Para perversos tenías otros que te mentían, que te hablaban de persada de herencia, que te hablaban de la deuda que recibieron y que era una mentira. Para perversos tenés aquellos que nos neutralizaron las obras. Para perversos los tenés a ellos. ¿Sí? Para perverso el que te decía que no iba a ser candidato y mientras tanto te fallaba en contra. Para eso hay, para elegir. Muchos y muchas. Sin embargo, nosotros estamos plantados en defender la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas. Y en esa encrucijada que nos planteó la historia, la inmensa mayoría del pueblo de Formosa está plantado porque es defender su familia. Y quienes defienden su familia, la defienden con uñas y dientes. Y lo hicimos durante la pandemia y lo hicimos en las crisis a las que nos arrojaron otros gobiernos allá por el año 2000. Y nos defendimos de las inundaciones, y nos defendimos del dengue, y nos defendimos de las sequías, y nos defendimos de los fuegos, siempre unidos. ¿Por qué? Porque somos coherentes, defendemos nuestra familia. Entonces ahora cuando tengan que pensar, obviamente, vamos a seguir siendo coherentes. En definitiva, hay muchas preguntas que dan vueltas y que piden contestación.
Para el doctor Vivolini, hay una consulta respecto de muchas personas que se quieren vacunar el día de mañana, que han realizado su inscripción de vacunación, que esta aparece aprobada para que se para vacunarse el día de mañana, y que sin embargo no saben a dónde tienen que ir a vacunarse. Sí, sí, es cierto que por ahí cuando uno se inscribe no es que le van a mandar a dónde se debe vacunar. Por eso era el anuncio de que hacemos todos los mediodías, y hoy volvimos a marcar. Se puede acercar a los barrios, a los clubes que habíamos dicho, el Club San Martín, el Club Sarmiento, también el Polideportivo de La Paz, puede ser también el Instituto Pedagógico Provincial. Bueno, en esos clubes, Club Patria era el otro lugar. A cualquiera de esos lugares, el lugar más próximo que le quede, se puede acercar para poder este martes o este jueves, para esta segunda dosis, aquellos que recibieron la primera con Sputnik y ahora decidieron acertadamente y muy lógicamente la segunda dosis con AstraZeneca. Doctor Ibáñez, César Orué, que es gasista matriculado, vas a tener mucho trabajo, gracias a Dios y a las políticas públicas. César nos consulta. Es increíble la incredulidad y el odio generalizado. ¿Podría, por favor, confirmar el inicio de los trabajos para la realización de la red de gas natural? El tema es, César, en primer lugar tenemos que ver la finalización del gasoducto troncal, que es el que va a traer el volumen suficiente de gas a nuestra provincia, y a partir de allí comenzarán los proyectos de las redes domiciliarias. Pero también es justo recordar que en el año 2014, 2015, el Estado Nacional había comenzado, licitaron y ejecutaron empresas privadas obras en Ingeniero Juárez, luego continuaban localidades cercanas, y en segundo lugar se había licitado Las Lomitas, también para las redes domiciliarias y lugares cercanos. Es decir, desde el Estado se entendía que en esas localidades, sobre todo pensando en Ingeniero Juárez, no puede ir una empresa privada a hacer las redes domiciliarias, luego la instalación dentro de tu casa, que tiene otro costo, porque allí no había posibilidad de pagarlas. Eso, lamentablemente, las redes de Ingeniero Juárez está hecho en un 60% del pueblo, en las diversas localidades restantes se neutralizaron, y bueno, son uno de los contratos que estamos tratando de poner en marcha. Pero cuando llegue a la ciudad de Formosa, indudablemente que ustedes, los gasistas, van a tener trabajo. Recordad que en el año 2015, allá por el mes de marzo creo, hicimos con la federación que los nuclea a ustedes a nivel nacional los cursos para tratar de que hubiera gasistas matriculados en la ciudad de Formosa que tuvieran la posibilidad de que una vez que llegaba el gasoducto rápidamente poder formar parte de la construcción de las redes domiciliarias y también de la construcción de la red que va hacia el interior de tu casa. Otro tema que no quiero dejar pasar por alto es que el día de hoy, 6 de septiembre, también tiene una página negra en la historia argentina. Un 6 de septiembre de 1930 se produce el primer golpe de Estado en la historia de la República Argentina. El general José Félix Uriburu destituye con un golpe de Estado a don Hipólito Yrigoyen, que había sido elegido por la voluntad popular, y se abre así en la historia lo que ya está consagrado como la década infame en nuestra patria. No quería dejar pasar por alto porque creo que hay que recordar esos hechos. Muchas gracias, doctor. No lo van a recordar porque ya arriaron aquellas banderas. Son otra cosa.
El señor César Prieto nos dice, ya que está todo autorizado, ¿por qué no dejan ingresar a los periodistas a hacer sus propias preguntas? César, me parece que no es una apreciación correcta, porque acá puede venir cualquier periodista. Hay algunos que la editorial en la que trabajaban, la empresa en la que trabajaban, decidieron de que no vengan más, entendiendo que ya no era esto noticiable. Hay otros que vienen esporádicamente, que no pueden ser dichos de que son nuestros, como el señor Blasich, por ejemplo, que vino hoy, y hay otros que no se animan. Ese ya es otro tema, otro que no se animan. Hablan mucho, pero no se animan. Y pueden hacer las preguntas que quieran. Acá nunca se le censuró a nadie. Doctor Vivolini, acá teníamos otra consulta para usted. Si me da un segundito. Mandan tantas preguntas que yo ya me pierdo y les pido disculpas. Acá está. Griselda Vega dice, mi pregunta para los doctores es la siguiente. La combinación de Sputnik y la AstraZeneca como segunda dosis, ¿se deberá más adelante colocarse una segunda dosis de la AstraZeneca para asegurar su efectividad? Hoy todavía no. Sí podemos decir que obviamente se está evaluando a medida que ya la mayoría de las personas tengan sus segundas dosis y sigan llegando más dosis, cuando ya esté holgado la disponibilidad de dosis, ¿sí? Cuando la gran mayoría ya tenga su segunda dosis, se va a pensar probablemente en un refuerzo, pero en las personas con inmunidad baja. O sea, es esperable, como pasa como cualquier otra vacuna, no solamente por COVID, sino las otras vacunas, de las personas que tienen su sistema inmunológico bajo, a veces la formación o la respuesta a esa vacuna son deficitarias, o sea, menos porcentaje de eficacia. Por lo tanto, necesitan refuerzos, como ya pasa, ¿sí? En algunas circunstancias, por ejemplo, hepatitis B, se puede hacer un refuerzo en los pacientes que tienen sus defensas bajas y así sucesivamente. O inclusive cuando ocurren trasplantes se suele hacer un seguimiento posterior y se evalúa si las otras vacunas como el sarampión, rubiola, hepatitis A, etcétera, a veces se requiere un refuerzo más allá del calendario propio nacional. Por lo tanto, esto pasaría lo mismo, ¿sí? Hay un grupo de pacientes que no responde favorablemente a las vacunas y entonces algunos requieren una tercera dosis, que es lo que se está evaluando, pero cuando será probablemente en noviembre, un poco más, cuando ya la gran mayoría tenga sus segundas dosis. Gracias, doctor. Por último, hay una persona que ha participado siempre, que tengo entendido de que mañana se va a vacunar, que es Patri Sanín. Si mañana te vas a vacunar, por favor, después mándanos una foto, así vemos y compartimos tu alegría de la vacunación. Y nos consulta, hay gente que ayer no les alcanzó la dosis que tenían que recibir, doctor Vivolini. ¿Usted tiene esa información? No. Patri, nosotros no tenemos esa información. Entendemos que las personas que concurrieron a los vacunatorios habilitados en el día de ayer, todos fueron inmunizados. Agradecemos la presencia y la participación de todos y todas. Invitamos una vez más a los periodistas y a las periodistas que quieran concurrir. Lo pueden hacer sin ningún tipo de inconvenientes, sin que se enojen, a que formulen la pregunta que deseen realizar. Agradecemos la participación de tantos que contentos nos cuentan que han recibido su dosis, no solamente ellos, sino también su familia. Eso es algo maravilloso, porque para los formoseños y las formoseñas la familia es algo maravilloso. Los esperamos mañana en una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.